No se te escucha claro. Ah, ya, te lo disculpo. Un poquito, aléjate. Ya, más o menos. A ver, alguien puso la respuesta A. Aldrin Contreras. ¿Por qué consideraste que podría ser la A? Doctora, bueno, yo consideraba, doctor, la respuesta la A, pero, doctor, no me fijé bien del índice de reticulocitos, porque para evaluar si era una anemia megaloblástica, me fijé en el índice de reticulocitos y en lo que era el volumen corpuscular medio, pero no me fijé bien en el índice de reticulocitos, entonces, fijándome bien en el índice de reticulocitos, ya podría determinar de que es más por otra causa, que en este caso podría ser, por ejemplo, por déficit de vitamina B12. Y también asociado con lo que es el volumen corpuscular medio, ya iría más para una anemia megaloblástica. Entonces, no sería como tal la A, sino la B. Entonces, yo en eso. Porque necesitan así como el análisis que hicieron para ver el error, ¿no? Y darles la orientación necesaria para que puedan mejorar en el análisis. Así que me es importante también saber el por qué, ¿no? ¿Qué partes consideraron para su respuesta? Juana Espinosa, ¿por qué consideraste la A? Buenas noches, doctora. Sí, bueno, para comenzar, he considerado la porque el síndrome melodisplásico pues está caracterizado por, en este caso, en este caso pues estamos viendo pancitopenia, ¿no? Entonces, por ese lado, pero sí no he tomado en cuenta tampoco el BCM. O sea, por la pancitopenia, consideraste que era más probable la A. Sí, por la diferenciación y por los deficientes que tenía. Vale, listo. La respuesta es la B, pero ahora lo vamos a explicar el por qué, pero primero vamos a desarrollar la clase y con el conocimiento del tema volvemos al caso clínico. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar la clase. Bien, a ver, primero quiero probar con ustedes si está, si está pasando las diapositivas, ¿pueden ver? Sí, doctora, sí pasa. Sí, Ok, doctora. listo. Bien, a ver, buenas noches con todos nuevamente. Soy la doctora Carmen Lourdes Santos Culca. Yo trabajo en el Hospital de Salud, soy hematóloga, ya con más de 7 años de experiencia en la especialidad. Vengo trabajando y enseñando en su universidad ya también casi 7 años. En esta oportunidad yo voy a brindarles dos temas de hematología. Uno con respecto a las anemias y el otro trastornos de coagulación, anticoagulación y antiagregación plaquetaria, ¿no? Que es el otro tema. Entonces hoy voy a brindarles el tema de enfrentamiento al paciente con anemia. Empezamos. Primer lugar, para nosotros enfrentar este tema, ¿no? Para tratar a un paciente con anemia, debemos saber primero qué es anemia. ¿Y qué es anemia? La anemia es un trastorno hematológico frecuente en el que la cantidad de hemoglobina es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo. Y estas necesidades varían según la edad, sexo, altitud, embarazo y comorbilidades. Entonces, los signos y síntomas se van a manifestar cuando disminuye la hemoglobina, ¿no? Y esa hipoxia generada por la disminución de hemoglobina, que no va a haber suficiente hemoglobina para transportar
las moléculas de oxígeno, entonces va a generar que los órganos principales sufran de hipoxia. El cerebro, corazón, hígado, riñones, músculos, o sea, todas las células que necesitan oxígeno. Entonces, esta hipoxia, al generarme molestias, signos y síntomas de anemia, van a tener una intensidad diferente dependiendo del grado de anemia. Entonces, si ustedes ven fisiopatológicamente, puedo entender, ¿no? Entonces, si tengo hipoxia cerebral, ¿qué va a pasar? Voy a sentir un poco de mareos, dolor de cabeza, ¿no? Irritabilidad, o sea, no un buen manejo, desarrollo neurológico. A nivel del corazón, igual voy a tener taquicardia, ¿no? Dolor precordial si la hipoxia es muy severa. Entonces, todos los signos y síntomas van a nacer del órgano afectado. Ahora, ¿por qué es importante saber sobre anemia? Porque la anemia hoy en día está generando, o bueno, ya desde que sabemos que existe la anemia, ha generado disminución de la calidad de vida, disminución de la funcionalidad física, morbimortalidad asociada dependiendo del grupo etario. Entonces, no es que, tiene anemia y bueno, ya, pues no hay ningún problema, no pasa nada. Sí hay problemas. Y el hecho de tener una vida con mucha molestia, con mucho cansancio diario, no permite que hagamos nuestras actividades como deberíamos de hacerlas, ¿no? Que los estudiantes estudien como deberían de estudiar con toda la fuerza, la intensidad de su edad, de su fuerza motora, de su fuerza neurológica. Entonces, por eso es importante estudiar y saber manejar los diferentes tipos de anemia. Vamos a tener diferentes tipos, así que cada uno tiene un manejo diferente. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo un hemograma, ¿no? O cuando tengo signos y síntomas aparentes de anemia, debo de descartar que no sea una pseudoanemia, ¿no? Generalmente causado por una causa dilucional. Ahí, ¿qué pasa? Va a haber un aumento del volumen plasmático y aparentemente va a bajar el nivel de hemoglobina. Situaciones como insuficiencia cardíaca congestiva, hepatopatía, esplenomegalia masiva, mieloma múltiple, macroglobulinemias o gestación. Entonces, al evaluar a mi paciente, pongamos casi la mayoría llega con un hemograma, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan a consulta no porque hayan notado que tienen anemia, ¿no? Dicen, no, me siento pálido y creo que tengo anemia. Muy difícil. La mayoría llega porque les hicieron exámenes de control o dentro de su evaluación le pidieron un hemograma y hallaron la hemoglobina baja. Entonces, por ese motivo es que llegan a la consulta. Entonces, al yo evaluarle el hemograma, primero contrasto clínicamente. Clínicamente es compatible con el resultado que me trae y si es compatible, bien. Y si no es compatible, ¿no? O el nivel de hemoglobina es un poco bajo, no tanto, es una anemia leve, debo considerar, ¿no? Preguntar si tiene algunas de estas patologías que se están mencionando aquí o podría tenerlo y no lo sabe. Entonces, gestantes obviamente sí, ¿no? Es evidente si está embarazada o no la paciente. ¿Por qué los pacientes que tienen anemia pueden verlos caminando, pueden aún hacer sus cosas, pueden aún seguir estudiando? Porque hay mecanismos compensadores que realiza nuestro organismo para tratar de usar el oxígeno, el poco oxígeno que es dado a las células para que los órganos funcionen aún de manera adecuada, no nos den el soporte de vida.
Y eso es porque va a haber una desviación a la derecha de la curva de disección de la hemoglobina, de tal manera que hay mayor capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno. ¿Ven? Es un poco más rápido. Lo otro, la distribución del flujo sanguíneo. Va a haber una redistribución. ¿Para qué? Para priorizar el cerebro, miocardio, y disminuyendo el flujo sanguíneo a nivel de la piel y los riñones. ¿Ven? Por eso es que muchos pacientes que tienen anemia todavía pueden hacer sus actividades, obviamente no en las condiciones óptimas. La OMS le da un concepto a la anemia, que dice que es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto de la media para la edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Por ejemplo, en un adulto mayor, esta es una valores de hemoglobina a nivel del mar, donde nos menciona que el nivel debería de ser una media de 14, de 12 en mujeres y de varones en 14, ¿no? Más una desviación estándar de 2, entonces sería un máximo de 14 y 16 en varones. Entonces, es el rango referencial que deberían de manejar los pacientes. Ahora, en altura no vamos a tener el mismo rango de valores de normalidad en la hemoglobina. Para nosotros, según la reunión de expertos que se realizó en la Sociedad Panamericana de Salud en el 2011, nos dicen que para poblaciones que viven en altura se debe calcular la concentración normal de hemoglobina, que aumenta a 1.52 gramos por decilitro por cada 1000 metros que se asciende sobre el nivel del mar. Entonces, acá es importante tener los rangos referenciales a nivel del mar. A eso yo le voy subiendo por cada 1000 metros a 1.52. Obviamente, bien estandarizado, realmente cuánto se sube, por ejemplo, por encima de 3000, 4000, no lo tenemos exacto, porque si fuera así a 1.52 y estoy en el rango mínimo 12 en mujeres a nivel del mar, 1.52 pongamos por 3, entonces sería 3.15, 4.5. Entonces, 12 más 4.5 sería 16.5, supuestamente el inferior, y el rango superior de 14 más 4.5 sería 18.5, el rango superior de normalidad en mujeres. Obviamente nosotros estamos a 3000 metros sobre el nivel, a 3200 y tantos, ¿cierto? Entonces, para nosotros sería mujeres de 16 hasta 18.5, pero eso no es en la realidad, ¿cierto? Los rangos son muy diferentes, entonces lo que hacemos acá es manejar más o menos un punto por encima, sumamos un punto al rango referencial. Hay algo que se suele hacer por dispositivos del MinSA, ¿no? Donde indican que la hemoglobina se debe sumar o restar 1.52. O sea, si tú tienes 14, ¿qué vas a hacer? Le restas 1.52. Entonces, ¿cuánto de hemoglobina? Si tienes 14 menos 1.5, estarías teniendo 12.5 más o menos, ¿cierto? De hemoglobina. Y te dirían, no, tienes anemia. Pero la clínica, tus mucosas no corresponden a un 12.5. Y eso es lo que suelen hacer. Por eso muchos niños los mandan porque tienen 12 de hemoglobina y le dicen, no, en realidad tiene 10, está con anemia, y no es así. Lo que se ha quedado en la reunión de los hematólogos es que se sube el rango referencial, pero no se cambia el nivel de hemoglobina. Así que eso quiero que ustedes cambien. Cuando ya salgan, no hagan eso, no sumen y resten
el valor de la hemoglobina del paciente, sino lo que tenemos que tener claro es los rangos referenciales a cierta altura, 3.000, a 4.000, a 5.000, y ojalá que con el tiempo podamos establecer más claro eso. ¿Cuáles son los signos y síntomas de todo paciente que tiene anemia? Sea cual sea la causa de la anemia, los síntomas van a ser los mismos, solamente que van a variar en la intensidad dependiendo del valor de la hemoglobina y dependiendo de la causa de la anemia o el tipo de anemia que pueda tener el paciente. ¿Cuál es el signo más frecuente que pueden presentar los pacientes? Primero, la astenia progresiva. Bien, eso es lo primero que todos van a manifestar, que últimamente se siente más cansado, algunos a los esfuerzos intensos, ¿no? Que antes no presentaban ese cansancio, a los esfuerzos moderados o a los esfuerzos leves. Entonces, lo primero. El segundo síntoma que van a presentar es la palidez. Yo puedo evidenciar la palidez, o ellos pudieron haberlo notado porque tal vez se observan frecuentemente, pero nosotros al ingresar el paciente y nos refiere que le han enviado por anemia, yo al examinar puedo ver, ¿no? Principalmente que debo de ver las mucosas a nivel de la boca, o sea, el color de la lengua, el color de los labios y a nivel de las conjuntivas, la conjuntiva palpebral. Entonces ahí también puedo notar la palidez, porque el paciente puede ser de tez clara y al verlo podría yo creer que es anémico, pero no, simplemente que es de una piel clara. Entonces, ¿dónde es confiable el examen de la palidez? En las mucosas. Bien. Después de eso, va a venir la cefalea, la angina, irritabilidad, falta de concentración y memoria. Y por último, puede haber calambres musculares, disminución de la libido, insomnio, dependiendo del tipo de anemia. ¿Por qué les decía, por qué es importante manejar la anemia a tiempo y resolverlo en el plazo corto? Porque me va a generar fatiga severa, problemas del corazón y van a ser complicados por la anemia, ¿no? Y facilitar la mortalidad del paciente. ¿Cuál es la anamnesis que debo de realizar? Entonces, para yo realizar un buen examen o una buena historia clínica del paciente, en primer lugar, debo de saber los signos y síntomas de anemia, ¿ok? Que ya lo hemos repasado, ya sabemos cuáles son. Y en la anamnesis debo desarrollar cada signo y síntoma. En la anamnesis yo le pregunto, ¿no? Dice, tengo cansancio. Y yo sé que eso se llama astenia. ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿No? En el tiempo, la evolución se ha vuelto más intensa, en cuánto tiempo se ha intensificado, si actualmente la astenia es severa, en qué momento siente más la molestia, cuando hace actividades o solo estando sentado, tiene cefalea, desde cuándo, intensidad, en qué momentos, la frecuencia. Insomnio, ¿desde cuándo? O sea, cada signo me tienen que desarrollar en la anamnesis. En la anamnesis pregunto cada síntoma y tengo que mencionarlo, relatarlo con la información más amplia posible. ¿Ok? Eso es la parte importante de la anamnesis. Cuando ustedes realizan su evaluación de práctica, se les pide una historia clínica con un paciente. Entonces, la parte más importante de la evaluación se basa en la anamnesis. Si ustedes no hacen una buena anamnesis, todo lo demás ya no tiene valor. El examen físico ya no tiene valor,
la presunción diagnóstica no tiene valor y el plan de trabajo tampoco. ¿Ok? Entonces, por eso es importante. Ahora, para yo realizar una mejor anamnesis, ¿no? Y poder preguntar al máximo y poder llegar a una buena conclusión, yo necesito tener información de qué, de los tipos de anemia, saber cuáles son todos los tipos de anemia y cada uno de ellos, cuál es su concepto, cuáles son los signos y síntomas de cada uno de ellos, principalmente, ¿no? Entonces, por ahí tendría que saber, por ejemplo, la talasemia. ¿Qué es la talasemia? ¿Cuáles son los signos y síntomas que voy a ver en una talasemia que no voy a encontrar en una anemia ferropénica, que no voy a encontrar en una anemia megaloblástica? Entonces, para diferenciar. Entonces, yo cuando tengo un paciente digo, le pregunto tales cosas. Y digo, tiene signos de talasemia, ¿no? Que no se ve en una anemia ferropénica. Entonces, voy a considerar que esto es más posible que sea una talasemia. No, los signos y síntomas que tiene son más para anemia ferropénica. Pongamos, tiene pica, y la pica pues no la voy a ver en ninguna otra de los otros tipos de anemia, solo en la ferropénica. Entonces por eso considero que es más probable anemia ferropénica. ¿Ven? Entonces el sustento se basa en primero decir de la información del paciente, tiene signos y síntomas muy particulares de este tipo de anemia que no se va a ver en el otro tipo de anemia. Entonces, en base a eso, se hace el sustento de mi presunción diagnóstica. Bien, entonces cuanto yo más sepa de las anemias de cada uno de ellos, yo voy a poder mejorar mis preguntas. Si yo desconozco, no voy a poder preguntar. Puede el paciente tener la información, pero como yo no sé que, por ejemplo, la coloración color café en la orina, ¿no? Puede ser un signo de bilirrubinas incrementadas y en anemia pues consideraría una hemólisis, ejemplo. Entonces, no le pregunto, nunca le pregunté qué color de orina tiene. ¿Se ha dado cuenta qué color de orina tiene? Tal vez por ahí me hubiera dicho, no, sí, está muy cargado como té. Entonces yo hubiera considerado. Pero como no sé, pues no le pregunté y eso me dificultó o ese dato más me hubiera ayudado a concluir en un diagnóstico adecuado. ¿Ven? Entonces, por eso es importante. Ahora, en la anamnesis, obviamente, dependiendo de mi paciente, dependiendo del por qué viene y todo, ya le voy preguntando, ¿no? Le voy preguntando por pérdidas sanguíneas, color de orina, si ha notado que está amarillo, su alimentación, si enfermedades que tenga el paciente, medicamentos que esté tomando ahora último, episodios anteriores de anemia, antecedentes familiares, todo eso me va a ayudar a hacer una presunción diagnóstica desde la anamnesis, ¿no? ¿Qué tipo de anemia puede tener mi paciente? Ya con la información, después de haberle preguntado todo al paciente, entonces ya yo tengo una idea, ¿no? Digo, puede ser tal anemia. Por ejemplo, puede ser una anemia megaloblástica, así como vimos en el caso clínico, ¿no? Dijeron algunos. Para mí considero por los datos que puede ser una anemia megaloblástica. Para mí, por los datos, considero que puede ser un síndrome mielodisplásico. Bien, entonces ahora me voy al examen físico y digo, estoy pensando en anemia megaloblástica. Entonces, el examen físico, ¿qué le voy a hacer? Voy a hacerle el examen neurológico. Si por ahí puedo yo hacerle el análisis o la evaluación del gusto, pues le doy algo para evaluar si si puede sentir el sabor, pongamos, de un caramelo que le puedo facilitar, ¿no? Entonces, le hago el examen físico en base a lo que estoy sospechando. Ahora, puedo yo tener una presunción diagnóstica no solo de uno,
puedo estar pensando en dos. Por ejemplo, alguien por ahí dijo, ¿puede ser anemia megaloblástica? También podría ser un síndrome mielodisplásico. Bien, estoy entre los dos. Ah, vale. Entonces en tu examen físico le haces la evaluación neurológica, pero aparte de eso también considerando, me recuerdo, mi síndrome mielodisplásico, ¿qué tiene? La mayoría de ellos, un 50%, se asocia a hepatoesplenomegalia. Bien, le reviso el vaso y el hígado, el tamaño, si puedo palparlos o no, y más o menos en cuántos centímetros por debajo del reborde costal. Aparte de eso, pues reviso si hay infecciones en la piel, si hay infecciones a nivel de la boca. Entonces, podría buscar algo más de eso. Bien, entonces, el examen físico más o menos se basa en presunciones diagnósticas que ya estás armando desde tu anamnesis. Tu examen físico te ayuda a darle unos puntos más a uno de esos diagnósticos posibles. Por tu exploración dijiste, no, con esto considero que es más probable que sea anemia megaloblástica. Otro dirá, no, con esto considero que es más probable síndrome mielodisplásico. Bien, entonces, hasta ahí llegas con tu presunción diagnóstica. Entonces, alguno de ustedes dicen, a descartar anemia megaloblástica por la anamnesis y por el examen físico, tales cosas. Bien, entonces paso a solicitar, hacer mi plan de trabajo. ¿Y qué sería mi plan de trabajo? En el plan de trabajo son los exámenes que voy a solicitar. Si pongamos, estoy pensando en anemia megaloblástica, bien, digo, ¿no? Primero le pido un hemograma completo, el hemograma voy a ver los leucocitos, el nivel de hemoglobina, la cantidad de plaquetas, el volumen corpuscular medio. Aparte de eso, si estoy considerando, pues le pediría una B12, un ácido fólico, porque sé que la anemia megaloblástica es por deficiencia de una de esas dos vitaminas, ¿ven? Entonces, mi plan de trabajo también se basa en mi presunción diagnóstica, completado la anamnesis y el examen físico. Y esos exámenes no deben de ser ni más ni menos para demostrar si tiene o no tiene la anemia megaloblástica, ¿no? Si aún por ahí, después del examen físico, aún siguen quedando y diciendo, no, para mí aún considero que puede ser anemia megaloblástica, como que también podría ser un síndrome mielodisplásico. Bien, entonces pides tus exámenes de laboratorio para demostrar la anemia megaloblástica y también para demostrar si es síndrome mielodisplásico. ¿Ven? Entonces, de esa manera se realiza una historia clínica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que van a hacer ustedes siempre, no solamente para casos de hematología, casos de anemia, sino es la manera de desarrollar una historia clínica, sea cual sea el paciente que tengan, es la manera. Vamos a tener clasificaciones de anemia. La clasificación de anemia son de varios tipos. Existe una clasificación etiopatogénica que las divide en regenerativas y arregenerativas. También tengo una clasificación por el índice eritrocitario, que es por el volumen corpuscular medio, que lo normal es de 80 a 100. Entonces, voy a clasificar en base a eso. Vamos a ver la clasificación más adelante. La hemoglobina corpuscular media, que es el HCM, o la concentración media de hemoglobina corpuscular, que es el CMHC, también tienen valores que me van a ayudar a tener un poco más de cercanía a un diagnóstico o a un tipo de anemia que a otro, pero no forman parte de la clasificación o del criterio para el índice eritrocitario. Solamente el BCM es el que manda para esta clasificación. ¿Ok? También tengo una clasificación por severidad. Es anemia severa cuando el nivel de hemoglobina es menor o igual a 7. Es anemia moderada si el valor está entre 7, o sea, es mayor a 7, pero menor o igual a 10. Y es leve si es mayor a 10, pero menor a 12 si es mujer y menor a 13 si es varón. Obviamente este rango es para
pacientes adultos a nivel del mar. Según la forma de instauración, puede ser aguda o crónica. ¿Ok? Entonces, de estos tipos de clasificación, ¿cuál es el que van a usar ustedes bastante? El del índice eritrocitario, la severidad y complementario a eso, en algunos casos, la clasificación etiopatogénica les va a ayudar para llegar a un diagnóstico de algún tipo de anemia. Entonces, primero vamos a repasar esta partecita. La clasificación por el volumen corpuscular medio. La clasificación por volumen corpuscular medio es, como recuerdan, el volumen normal es ¿de cuánto a cuánto? De 80 80. a 100. 80 a 100, doctora. 80 a 100. Entonces, si está entre 80 y 100 se llama normocítico. ¿Bien? Si es menor a 80 es microcítico y si es mayor a 100 es macrocítico. Entonces, tengo aquí mi cuadro de los tipos de anemia en cada uno de ellos. Las normocíticas, en primer lugar, la más frecuente es la anemia por enfermedades crónicas, después las anemias hemolíticas, anemia plástica, síndromes mielodisplásicos, pérdidas agudas, invasión medular y déficit de cobre. ¿Cuál es la más frecuente por anemia por enfermedades crónicas y anemias hemolíticas? O sea, las que están en cursiva son las más frecuentes de ese grupo, ¿ok? Y también el orden está desde lo más frecuente a lo menos frecuente. Entonces, si yo tengo una anemia, por ejemplo, con una anemia, un valor de hemoglobina de 9 con un BCM en 90, entonces sé que eso es una anemia normocítica. Entonces, ¿qué voy a poner? Anemia normocítica, a descartar. Entonces, yo me recuerdo mi tabla y digo, ¿cuál es la más frecuente de las normocíticas? Pues es la anemia por enfermedades crónicas. Entonces, pongo a descartar anemia por enfermedades crónicas. Bien, por ahí, tal vez en la clínica notaron una sospecha o un leve tinte ictérico. Y dicen, no, pero veo un poco de ictericia, también podría ser una anemia hemolítica. Bien, entonces coloco a descartar, en número 2, a descartar una anemia hemolítica. ¿Ok? Entonces es la manera como yo hago el planteamiento. Dentro de las microcíticas, en primer lugar es la anemia ferropénica, en segundo lugar talasemia, tercero algunos casos de anemia sideroblástica, intoxicación por plomo, intoxicación por aluminio y ocasionalmente algunas enfermedades crónicas que tienen ferropenia. En las anemias macrocíticas, en primer lugar está la anemia megaloblástica, alcoholismo, insuficiencia hepática, síndromes mielodisplásicos, reticulocitosis, hipotiroidismo, casos de anemia plástica, recién nacido, embarazo y ancianos, EPOC, tabaquismo, anemia benigna familiar y una pseudomacrocitosis. Entonces, este es el cuadro que ustedes deben de grabarse. ¿Por qué? Porque toda su vida ustedes van a ver un hemograma siempre, sean cirujanos, sean internistas o de cualquier especialidad, sean pediatras, van a ver un hemograma. Y un hemograma siempre trae el volumen corpuscular medio. Y ese volumen corpuscular medio les va a ayudar a sintetizar sus sospechas o disminuir en gran cantidad sus sospechas diagnósticas. En que tiene microcitosis, ¿no? O que sea, pongamos una hemoglobina de 11 con un volumen corpuscular de 59. Yo sé que eso es una anemia microcítica. Y voy a decir, podría ser una anemia megaloblástica, ¿no? No hay forma. No hay forma que una anemia microcítica sea por una anemia megaloblástica. ¿Ok? Nunca, nunca va a pasar eso. ¿Vale? Por eso les pido a ustedes que esto se lo graben.
Y ahora, como ya tienen acá la lista de los tipos de anemia, ¿qué deberían de hacer ustedes después de esta clase? Ir al libro, ¿no? Primer lugar, pues su libro de Farreras, también está en segundo lugar el libro de Harrison. En tercer lugar, pueden buscar las guías hematológicas, sean argentinas, mexicanas, españolas o el que domina muy bien el inglés, pues las guías hematológicas de Estados Unidos, en la cual van a encontrar información de cada tipo de anemia. Y cada tipo de anemia tiene su concepto y signos y síntomas, uno o dos que son muy particulares de ese tipo de anemia y los demás que van a ser no solo, por ejemplo, en la anemia ferropénica, también podría haber esos signos y síntomas en una anemia megaloblástica o una anemia por anemia plásica. Entonces, pero lo importante es recordarme los que son particulares de ese tipo de anemia, de tal manera que cuando yo veo un paciente, busco, ¿no? Si estoy pensando en anemia plástica, digo, a ver, voy a buscar. Sé que la anemia plástica no deben de tener hepatoesplenomegalia, no debe tener ganglios, ganglios crecidos en ninguna parte. Entonces, si ya tiene hepatoesplenomegalia, como que me aleja de este diagnóstico. ¿Ven? Entonces, de esa manera van a ir afinando sus diagnósticos. Después de ya saberme cuáles son los tipos de anemia según el BCM, puedo mejorar mi diagnóstico más, ¿no? Más para que sean más asertivos con la clasificación etiopatogénica. La clasificación etiopatogénica lo que me valora es la producción a nivel de la médula ósea. Hay producción de glóbulos rojos, ¿no? En este caso los reticulocitos. Hay producción de reticulocitos o no hay producción de reticulocitos. Entonces, si hay producción, este problema no es a nivel medular, es a nivel periférico. Si no hay producción de reticulocitos, entonces el problema es a nivel medular y debo de ver cuál puede ser la causa. Obviamente también tenemos una lista aquí, pero ¿cómo evalúo el índice de producción reticulocitario o también llamado índice de producción medular? Mediante una fórmula. Y la fórmula es esta. Tenemos dos fórmulas. Esta fórmula que es reticulocitos en porcentaje que me da el laboratorio por el hematocrito real que es del paciente entre 45 y abajo igual, ¿no? También es 45 menos el hematocrito real, o sea, del paciente por 0.5, a todo ese valor le sumo 1, ¿ven? Y me debe salir un valor. También tengo esta otra fórmula en la cual primero corrijo los reticulocitos porque en la anemia los reticulocitos del valor va a ser diferente. Entonces, ¿cómo hago la corrección de reticulocitos? Pues le pido el porcentaje de reticulocitos que también me da el laboratorio por el hematocrito real, que es del paciente, entre el hematocrito normal para la edad y el hematocrito normal es de 0,45. Entonces aquí me está dando en decimales, por lo tanto el hematocrito real del paciente también debo colocarlo en decimales. Si me da 27, pues es 0,27. Si me dice 35, pues es 0,35. ¿Ok? Y de ahí saco el índice de producción reticulocitario. Entonces arriba va el resultado de los reticulocitos corregidos entre la vida media del reticulocito en días. ¿Y cuál es la vida media de los reticulocitos? Si tiene un hematocrito de 45, pues es un día. Si el hematocrito es de 35, es 1.5, 25, 2, 15, 2.5. Entonces lo sustituyo y me sale el valor. Si el valor del IPR es menor a 1 o si el laboratorio me puede dar los reticulocitos absolutos y es menos de 50,000,
es una anemia hiporregenerativa o también llamada arregenerativa. Y si el valor del IPR es mayor a 2 o el laboratorio me puede dar los reticulocitos absolutos y es mayor a 125.000, entonces es una anemia regenerativa. Bien, hay una zona intermedia. Si mi valor me sale entre 1 y 2, ¿qué es entonces? Es la zona intermedia, que puede ser por varios tipos de anemia que me está causando la anemia que tiene mi paciente, o simplemente es una anemia que está en proceso de regeneración, porque tal vez ya está recibiendo alguna vitamina al momento que viene a mi consulta. Entonces, ¿cuáles son las anemias regenerativas? Habíamos dicho, las anemias regenerativas es cuando el IPR sale, ¿cuánto? Más de 2 o de 25.000. Mayor a 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las anemias que están consideradas dentro de las anemias regenerativas? Son las llamadas anemias periféricas, y estas pueden ser causadas por pérdidas sanguíneas agudas, o sea, por ejemplo, una hemorragia. Anemias hemolíticas corpusculares significa que se destruyen los glóbulos rojos porque hay un problema en el glóbulo rojo. Algo se ha alterado en el glóbulo rojo por el que se está destruyendo antes de tiempo, y eso podría ser principalmente por causas congénitas, como alteraciones de la membrana, una esferocitosis hereditaria, una estomatocitosis hereditaria, o sea, pueden ser de varios tipos. También la hemoglobinuria paroxística nocturna está considerada dentro de alteraciones de la membrana, déficit enzimáticos como deficiencia de glucosa 6-difosfato, porfirias, alteraciones de la hemoglobina, donde va a haber una malformación o disminución de la cantidad de las cadenas de globina, que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cualitativas tenemos a los síndromes falciformes como la hemoglobina S, tenemos a las hemoglobinas inestables como la de Zurich, hemoglobinas con afinidad alterada por el oxígeno, metahemoglobinemias congénitas, hemoglobinopatías que expresan como talasemias, por ejemplo, como la hemoglobina de Lipor, alteraciones cuantitativas o síndromes talasémicos como la beta-talasemia, alfa-talasemia, globinopatías expresadas como talasemias, persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal. Entonces, todo esto es porque los glóbulos rojos tienen una alteración, ¿no? Acá hemos visto ya que puede ser de las cadenas de globina, por déficit enzimático o alteraciones de la membrana del glóbulo rojo. Por eso se destruyen antes de tiempo. Tenemos las anemias hemolíticas extracorpusculares. Significa que el glóbulo rojo está normal, sino que hay un agente externo que destruye el glóbulo rojo. Ejemplo, tenemos agentes tóxicos como cloratos, tenemos veneno de serpiente, agentes infecciosos como el paludismo, bartonelosis, el Clostridium perfringens, causas mecánicas como microangiopatías, válvulas y prótesis vasculares. Unas de las más conocidas en la hematología, en las microangiopatías, por ejemplo, el PTT, la púrpura trombocitópnica trombótica, ¿no? Inmunológicas, que puede ser por isoanticuerpos, o sea, por transfusiones o enfermedad hemolítica del recién nacido, autoanticuerpos como la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, anemia hemolítica por anticuerpos fríos. También tenemos a las anemias hemolíticas por uso de fármacos, y en este caso, por ejemplo, ¿no? Se ve asociación con la por uso de alfa-metildopa, penicilina, quinidina. Obviamente no es todos los que usen alfa-metildopa les va a suceder esto. Simplemente es un porcentaje de pacientes que han presentado reacciones alérgicas, o se ha desarrollado algunos anticuerpos inmunes por el fármaco. También en caso de pacientes que ya tienen hiperesplenismo, también, ¿no? Va a bajar el nivel de hemoglobina. Y las regenerativas es cuando el IPR es menor a 1, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que el problema es central a nivel de la médula ósea. Algo no funciona bien en la médula ósea, por eso es que no se producen las células.
Tenemos el primer grupo, que son las insuficiencias medulares, que pueden ser cuantitativas. Significa que el problema es que no produce células, no hay alteración morfológica, solamente disminución de producción de células. Pueden ser selectivas, significa que solamente el problema es de baja de glóbulos rojos, y a eso le llamo eritroblastopenia pura. Las globales son llamadas aplasias medulares globales, que significa que no solamente los glóbulos rojos están bajos, también está bajo los leucocitos y las plaquetas. Las cualitativas, ahí sí existe alteración morfológica. La mayoría de ellos tienen una base genética que ha generado este problema y les llamamos dismielopoiesis. Si es propiamente de los glóbulos rojos, se llama diseritropoiesis congénita. Si no solo afecta a glóbulos rojos, sino también a las plaquetas, a los leucocitos, los llamamos síndromes mielodisplásicos. Y dentro de este grupo hay varios, ¿no? Este es otro tema bien grande, que son los síndromes mielodisplásicos. Por desplazamiento, déficit o trastornos metabólicos de factores eritropoyéticos, tenemos otros que me van a generar anemia regenerativa. ¿Cuál es la diferencia entre los que son por insuficiencia medular y los que son de este grupo? Que los de insuficiencia medular, la mayoría no tienen una recuperación al 100%, es parcial o no van a poder recuperarse. Mientras que de este grupo, si yo le doy lo que le falta, se resuelve el problema de la anemia y quién sabe también el trastorno de leucocitos, plaquetas que se pudo haber generado secundario a la falta de esta vitamina. Por ejemplo, por déficit de hierro, puedo tener anemia ferropénica, puede haber enfermedades crónicas por el bloqueo macrofágico o puede ser una anemia sideroblástica. Si yo le doy el hierro que necesita o mejoro el transporte o la absorción del hierro, puedo resolver este problema y tratar al paciente. También puede darse por deficiencia de vitamina B12, ácido fólico, ¿no? Que son las anemias megaloblásticas, y por deficiencia de hormonas como deficiencia de eritropoyetina, hormonas tiroideas, andrógenos y corticoides. Bien, entonces, ya teniendo el conocimiento de las anemias por volumen corpuscular media, entonces yo podría, por ejemplo, por ahí considerar, ¿no? ¿Sabe qué? Estoy pensando, por ejemplo, yo sé que una anemia aplásica puede ser normocítica como puede ser macrocítica. Bien, entonces, ¿qué me ayuda a tener más certeza de esto? Me puede ayudar el IPR, porque yo sé que el IPR, ¿no? Voy a tener que es regenerativo, me sale menos. Y ahora, recortando dentro de mis A regenerativas, debo recordar que las anemias aplásicas, ¿qué va a pasar? Que tienen una deficiencia cuantitativa. Mientras, entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Una biopsia de médula ósea. ¿Ok? Entonces, les ayuda a decidir un poco más uniendo diferentes tipos de clasificación. Pero lo primero es esto, ¿vale? Entonces, ya vimos esto. Ok. Entonces, hasta ahí vamos a desarrollar un ratito el caso clínico. Están en el Jamboard, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. Tengo paciente, mujer de 65 años. Primero, es un adulto mayor. Un ratito. Ok. Es un adulto mayor. Aparte de eso, ¿qué me dice? Siempre debo recordarme. Primero, la anamnesis, ¿no? Después el examen físico y por último los exámenes de laboratorio. Entonces, es un adulto mayor.
Recuerden que estamos en el curso de hematología, así que debe ser un problema de hematología. Entonces me dice, acude a consulta externa por cansancio. Cansancio. También me dice que tiene debilidad generalizada, o sea, la astenia de 3 meses. Entonces, ¿qué digo? Lo principal acá me dice que tiene astenia, ¿no? Debo recordar, bueno, la astenia es un signo principal de la anemia. Obviamente también la puedo encontrar en otras patologías. Pero como estamos en hematología, yo recuerdo que dentro de todos mis tipos de enfermedades, pues bien, digo, probablemente mi paciente puede tener un problema de anemia. Bien, ahora recuerdo que tengo muchos tipos de anemia. Tengo una lengua despapilada, el examen físico. Tengo fisuras en las comisuras de los labios. Y tengo adormecimiento en las piernas. ¿Ok? Entonces, voy a recordar que en los adultos mayores que tienen sospecha de anemia, según la teoría, ¿cuál es el tipo de anemia más frecuente? En primer lugar, las anemias megaloblásticas. Segundo lugar, podría ser una anemia ferropénica porque puede ser un cáncer que me está produciendo pérdidas crónicas de hierro. En tercer lugar, podría ser un síndrome mielodisplásico. Y en un cuarto lugar, podría ser una anemia plásica. También podría ser, ¿ok? No pienso en los demás porque recuerden que en mi examen físico, por ejemplo, no me mencionan ictericia, ¿vale? Entonces significa que no es tan marcado que probablemente lo pasaron desapercibido. Entonces, en base a la información que me dan, yo voy a considerar, ¿ya? Entonces, primero hice mi análisis, ¿cierto? Hasta ahí estoy pensando ya con la anamnesis, ya pensé en qué posibilidades tiene. Ahora, de esas posibilidades, anemia megaloblástica, ferropénica, síndrome mielodisplásico y anemia plástica, digo, a ver, la anemia ferropénica se caracteriza principalmente porque hay pica, ¿no? Hay en el paciente también en las piernas inquietas, no es tanto adormecimiento, sino es un dolor en las piernas, y la lengua nunca va a ser despapilada en la anemia ferropénica. En la anemia megaloblástica, debo recordar que hay trastorno neurológico, hay disminución del gusto, del olfato. La levitericia también que puedo notar, es pequeñito, tengo que examinar bien al paciente, pero principalmente es el problema, el trastorno neurológico me trae pues adormecimientos o parestesias en las extremidades, ¿no? Que es más notorio en los miembros inferiores. Entonces, ahora el síndrome mielodisplásico pues casi es más cansancio, astenia, casi trastornos neurológicos o trastorno a nivel de las mucosas no lo tienen. Un 50% de ellos se acompaña con hepatoesplenomegalia. La anemia plástica es casi no evidente, pero tiene una palidez bien marcada. Entonces digo, el examen físico me da lengua despapilada. Esto va más para anemia megaloblástica. Tiene fisuras en las comisuras de los labios. Puede ser anemia megaloblástica, también como anemia ferropénica. Adormecimiento en piernas, esto sí es más de anemia megaloblástica. Entonces tengo dos que es para anemia megaloblástica. Bien, entonces, ¿cuál estoy considerando en primer lugar? A descartar una anemia megaloblástica. Por ahí, anemia ferropénica como que se alejó totalmente, pero que no por ahí podría tener una asociación de síndrome mielodisplásico, quién sabe, o sea, lo estoy forzando un poco, ¿no? Y digo, bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Estoy pensando en anemia megaloblástica en primer lugar y en segundo lugar, aún quiero considerar mi síndrome mielodisplásico. Para los dos, ¿qué necesito? Un hemograma. Bien, porque el BCM me va a ayudar
a sospechar de uno más que el otro. ¿Qué más necesito? Debo recordar que la anemia megaloblástica, como el síndrome mielodisplásico, va a haber destrucción de células. Entonces, pido una lactato deshidrogenasa. Obviamente que en el síndrome mielodisplásico, la lactato deshidrogenasa o el grado de destrucción es más bajo correspondiente a la anemia megaloblástica. Tercer lugar, ¿qué más me ayuda? Debo recordar que en la anemia megaloblástica, como hay un problema de síntesis de DNA, entonces va a haber destrucción temprana de glóbulos rojos desde la médula ósea. Por lo tanto, voy a tener incremento de bilirrubina indirecta. ¿Qué otra cosa más? En este caso me ayuda también saber el índice de producción reticulocitario porque me ayuda más en uno de los dos. ¿Por qué? Porque el síndrome mielodisplásico, aún siendo regenerativo, su índice de producción reticulocitario es un poco más alto comparado a la anemia megaloblástica. La otra es más baja. ¿Ok? Por ahí puede ayudarme. Entonces, digo, a ver, ¿qué pidieron? Hemograma. En el hemograma veo leucocitos de 2.500, tengo una hemoglobina de 5 y tengo plaquetas de 35.000. Cierto, tiene una pancitopenia. Bien, puede ir para cualquiera de los dos. ¿Los dos pueden tener esta presentación? Sí. Tengo bilirrubinas totales de 3.5. Está elevado. Bien, y debo recordar que en síndrome mielodisplásico casi nunca hay incremento de bilirrubina indirecta. Digo, esto va más para anemia megaloblástica. Bien, y ahora veo la lactato deshidrogenasa. Está en 2.500. Hay una destrucción bastante alta. Y tengo bilirrubinas totales elevadas que podría ser de anemia megaloblástica. Sí, podría ser, ¿no? Porque debo recordar que en el síndrome mielodisplásico la DHL no es tan elevada. Se puede elevar porque hay un poco de destrucción, sí, pero no tanto. Ahora, TGO, TGP normales y me da reticulocitos en 1.2. Entonces, yo ya tengo acá, ya conozco cuál es la clasificación por regeneración. Entonces, digo, por regeneración, ¿cuánto saldría mi IPR? Entonces, el IPR, yo utilizo la fórmula, la primera fórmula, me dice reticulocitos en porcentaje, 1.2. Y acá sería el hematocrito del paciente. Y dice, pero el paciente no tiene hematocrito, dicen, ¿no? El hematocrito del paciente es 3 veces la hemoglobina. Entonces, ¿el paciente cuánto tiene? 15 de hematocrito. Entre 45, que es el hematocrito normal. Ahora, está un poco lento. Ok. ¿Y abajo qué sería? Abajo sería 1 más, tengo acá, voy a hacer doble paréntesis ya porque no tengo otro para usarlo así. Acá tengo, ya. Entonces acá sería 45 menos el hematocrito 15 por 0.05. ¿Ok? Listo. ¿Cuánto le sale? A ver. A ver, saquen. Ok, acá abajo sale 2.25
No, 2.5, 2.5. 2.5. Y arriba. ¿Cuánto le salió? Antes que lo saque, ¿cuánto? Arriba sale 0.4. 0.16, doctora. Ajá, 0.16. ¿Ok? Entonces, esto va a salir 0.16. Ok. Entonces, ¿qué es? Menor a 1, ¿cierto? Entonces, haz A regenerativo. Bien. Entonces, sé que es una regenerativa, tiene un DHL bastante elevado, tiene bilirrubinas totales elevadas y tiene pancitopenia y un datito más acá que me ayuda mucho. ¿Cuál es? El BCM que está en 120. Y debo recordar que sí, tanto el síndrome mielodisplásico como la anemia megaloblástica son macrocíticos. Pero la anemia megaloblástica tiene un BCM más alto. Es el único que va a llegar más de 120. El síndrome mielodisplásico nunca va a llegar a 120 a menos que tenga asociación de deficiencia de vitamina B12, pero solo nunca llega a 120, llegará pues a 108, 110, por ahí o hasta 112, pero nunca va a llegar a 120. Ese es otro dato teórico, ¿ok? Entonces, tengo ya los síntomas por el que vienen. La clínica que más va tiene clínica de anemia megaloblástica y en los exámenes de laboratorio tengo una anemia macrocítica y debo recordar que la anemia megaloblástica me produce pancitopenia con bilirrubinas incrementadas y sé que es de un IPR a regenerativo. Entonces, por eso el diagnóstico es anemia megaloblástica. O sea, porque aquí dicen, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Pero es anemia megaloblástica. ¿Ven? Entonces, esa es la manera en la que yo desarrollo un caso clínico y para eso obviamente necesito saber la teoría. Si no sé la teoría, no voy a poder desarrollarla de manera adecuada. ¿Ok? Tenemos un algoritmo que les va a ayudar a ustedes ya después de saberse al revés y al derecho la teoría de todos los tipos de anemia. Entonces, tengo un algoritmo que me va a ayudar a definir con un paciente. Entonces, yo sé que dentro de las anemias microcíticas existe la anemia ferropénica, la talasemia, la anemia sideroblástica, la anemia por enfermedades crónicas, o hasta puede ser una mixta de una anemia por enfermedad crónica más anemia ferropénica. Entonces, ¿qué hago? Solicito, como sé que la causa más frecuente de anemia microcítica es la anemia ferropénica, pido el perfil hierro. En el perfil hierro, lo que me van a ayudar para definir mediante un algoritmo es el dosaje de hierro, ferritina principalmente, y también podría ser la captación total de fijación del hierro, podría ser. Entonces, si el hierro me sale bajo, entonces me fijo en la ferritina. Si la ferritina está disminuida y la captación total de fijación de hierro está elevado, entonces digo esto es anemia ferropénica. Si en la ferritina me sale elevada, ¿no? Según el rango referencial que les dé su laboratorio, está por encima del valor normal o superior, entonces es anemia por enfermedades crónicas. Si la ferritina me sale dentro de los rangos normales,
Entonces es la coexistencia de anemia por enfermedad crónica más anemia ferropénica. Bien, he pedido mi perfil hierro y mi hierro me sale normal o elevado, la ferritina también me sale normal o elevada y la captación total de fijación de hierro también me sale normal o un poco disminuida. Entonces, pero principalmente hierro y ferritina son normal o elevada. Entonces, en esa situación voy a considerar, obviamente, que no son ninguno de los tres, pero que podría ser los otros dos que me quedan. Entonces, pido reticulocitos. Si en el dosaje de reticulocitos me sale disminuido, entonces voy a sospechar de anemia sideroblástica. Entonces ya le hago un aspirado de médula ósea para ver los sideroblastos en anillo en la médula ósea. Si los reticulocitos me salen normales o elevados, debo de pensar en qué, en talasemia. Entonces le pido la cuantificación de la hemoglobina adulto, fetal, le hago electroforesis de hemoglobina para el diagnóstico. En cambio, si mi anemia es normocítica, voy a pensar en qué, en anemia por enfermedades crónicas, anemia hemolítica, por hemorragia aguda, o puede ser una aplasia medular, un síndrome mielodisplásico, una invasión medular. Entonces, para eso le pido reticulocitos. Si los reticulocitos me salen bajos, pido perfil hierro. Y si el hierro me sale bajo, ferritina alta, anemia por enfermedades crónicas. Si los reticulocitos me salen elevados, entonces pienso, uno, en anemia hemolítica podría ser, y eso en esta parte me ayuda la clínica, ¿cierto? Porque la ictericia va a ser bien evidente en un paciente con anemia hemolítica. Entonces, para eso le pido DHL, que debe salir elevado, la bilirrubina indirecta, que debe salir elevado, la aptoglobina, que debe salir disminuido, y si todo me sale así, digo, es anemia hemolítica. Lo siguiente es saber si es de causa inmune o no inmune. Para eso le pido el test de Coombs directo. Si sale positivo, inmune. Si sale negativo, no inmune. Y ya empiezo a buscar qué causa no inmune. En sangrado en gran cantidad, o sea, es un sangrado agudo. Obviamente, pues la causa es una anemia poshemorrágica aguda. Si todo esto me sale negativo, digo, podría ser los otros de aquí. Entonces, ¿qué le hago? Un aspirado de médula ósea y en alguno de los casos, si estoy considerando que es aplasia medular, podría hacerle una biopsia medular también a la vez. Entonces, el otro cuadro es anemia macrocítica y primero que debo hacer, descartar la pseudomacrocitosis. De ahí, si ya descarté y digo, no es pseudomacrocitosis, sí existe macrocitosis, entonces la anamnesis me ayuda también a definir. Paciente tiene historia de alcoholismo, pues esa es la causa. Paciente tiene historia de hepatopatía crónica, por ejemplo, una cirrosis hepática, pues esa es la causa. No hay historia, no descarto que no sea una hepatopatía, porque recuerden que existen hepatopatías inmunes, que a veces el paciente no sabe que tiene cirrosis hepática, entonces aún puede quedar ahí, ¿no? Mi evaluación. Entonces, ¿qué hago? Le pido reticulocitos. Si sale disminuidos, entonces, ¿qué voy a pensar? Que puede ser anemia folicopénica o anemia perniciosa o por hipotiroidismo. Entonces, le pido B12, ácido fólico, hormonas tiroideas, homocisteína y metilmalónico también, porque también puede ser una hiperhomocisteinemia. B12, ácido fólico disminuidos, entonces, que la B12 sale disminuido, pues es anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Ahora aquí paso a descartar que no sea anemia perniciosa. Entonces le pido anticuerpos gástricos. Si sale positivo, anemia perniciosa. Si sale negativos, pues puede ser por mala absorción, vegetarismo, ¿no? Si el ácido fólico es el que sale disminuido, pues ¿qué es? Una anemia megaloblástica folicopénica. Todo esto sale normal, considero hipotiroidismo, para eso le pedí las hormonas y si me salen alteradas, pues es hipotiroidismo. En caso de los reticulocitos, si salen normales, voy a considerar que puede ser por fármacos, por síndrome mielodisplásico, aplasia medular, que tendría que hacerle un aspirado de médula ósea. Si salen aumentados los reticulocitos, voy a considerar que puede ser anemia hemolítica o por hemorragia aguda.
¿Ven? Entonces el algoritmo les va a ayudar a definir, pero siempre en cuando tengan bien claro los conocimientos teóricos, si no, tampoco no les va a ayudar en nada. Ahora, quiero darles unos pequeños datos de los diferentes tipos de anemia en cada grupo. En las anemias microcíticas, en primer lugar, la más frecuente es anemia ferropénica, y es lo que ustedes van a ver mucho en sus centros de salud o puestos de salud, donde probablemente no tengan un hemograma a la mano, pero deben de considerar qué grupos etarios pueden sospechar anemia ferropénica. Y debo recordar que los niños son los que tienen más anemia ferropénica, también las gestantes, las mujeres en edad fértil por las menstruaciones, principalmente. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de anemia ferropénica? Sí o sí el diagnóstico es laboratorial, o sea, la confirmación es laboratorial. ¿Y qué me dice? Si la ferritina está menor a 12 en niños menores de 5 años, pues ya es anemia ferropénica. Si en mayores de 5 años la ferritina es menor a 15, pues ya es anemia ferropénica, ¿no? Aunque hay mayor sensibilidad y en algunas situaciones todavía consideramos que si está menos de 30, ya el paciente puede estar desarrollando anemia ferropénica. En pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas o enfermedades sistémicas crónicas, el dato de la ferritina se eleva, ¿no? Recién se considera anemia ferropénica si está menos de 100. ¿Por qué es importante mejorar la alimentación en pacientes con anemia ferropénica? Porque diario nosotros vamos a eliminar hierro y vamos a hacer uso del hierro. Porque todos, sean varones o mujeres, van a tener pérdidas sanguíneas por descamación de la piel, descamación del intestino, descamación de las vías geniturinarias. Por eso es necesario un aporte de hierro diario en los alimentos. Aparte de eso, en las mujeres las menstruaciones, siendo normales, es alrededor de 30 mililitros de sangre, que equivalen a 15 miligramos de hierro diario. Y si algunas menstruan en más cantidad, entonces los aportes deberían ser más altos. También debo recordar que la dieta hemo, que es de origen animal, carnes rojas, pescados o todo lo que tenga sangre, se absorbe más o menos el 30%, o sea, nosotros los humanos. En cambio, la dieta no hemo, que son los vegetales que tengan hierro, se absorbe menos del 10%. Por ello es que siempre dentro de nuestra dieta debe de haber alguna carne roja, pescado, vísceras, hígado, vasos, sangrecita, corazón, riñones, cosas así que siempre deberíamos de comer. Y las mujeres con más razón porque vamos a menstruar mensualmente, ¿no? Hasta que lleguemos a ser adultos mayores. Bien. Si mi paciente, aún después de darle el aporte necesario de hierro, aún sigue persistiendo su problema de anemia ferropénica, debo considerar que podría haber un problema a nivel de dónde se absorbe el hierro. ¿Y dónde se absorbe el hierro? A nivel del duodeno y la primera porción del yeyuno. Entonces, si estoy sospechando que puede haber un problema aquí, le pido una endoscopía digestiva al gastroenterólogo, pero que me revise esta zona. No es que le mando nomás, revísame y a ver qué hay. No, tengo que pedir, ¿no? ¿Qué zona quiero que me evalúe? ¿Cuáles son las causas de anemia ferropénica? Puede ser por un aumento de demanda de hierro y eso se va a dar cuando una persona está en crecimiento, por eso son los niños, los adolescentes, cuando alguien está lactando y cuando están en embarazo. Entonces, también hay aumento de pérdida de hierro por una hemorragia crónica, o sea, pérdidas constantes de sangre, menstruación, la menstruación de por sí, y si es abundante, con más razón, o si han donado sangre. Disminución de la ingesta de hierro por una alimentación deficiente, o hay un síndrome de malabsorción o inflamación aguda o crónica. Entonces, si yo sé que existe alguno de estos criterios, yo debo de mejorar la dieta, indicarle que debe de comer alimentos ricos en hierro. ¿Y cuál es? La dieta hemo. Ese es su primer trabajo que ustedes deben de hacer en sus puestos y centros de salud. Cambiar la forma de comer de los padres y los padres deben de cambiar la forma de cocinar en casa para que sus niños no padezcan de anemia.
Y con eso vamos a hacer mucho para disminuir la tasa de anemia ferropénica en nuestro país. Etapas de deficiencia de hierro, hay 3 etapas: balance negativo de hierro, eritropoiesis ferropénica y anemia ferropénica. Obviamente estas etapas puedo yo tener una hemoglobina normal solo con deficiencia de hierro, y la anemia ferropénica ya pues es evidente, ¿no? Porque voy a tener niveles de hemoglobina baja y aparte la microcitosis. Entonces, ¿cuál es el signo principal de la anemia ferropénica? Es algo la pica. La pica no la voy a encontrar en ningún otro tipo de anemia, solamente en la anemia ferropénica, y es porque el paciente tiene ganas de comer cosas no comestibles, ¿no? Papel, tierra, papel, tierra, cemento, ladrillo, detergente. O sea, le llama la atención comer eso, ¿no? Como que su cuerpo le pide comer eso. Cosas heladas, hielo. ¿Cuál es otro de los síntomas que se ven acá? Es los síndrome de piernas inquietas, porque como hay hipoxia en los músculos, como que quiere moverlos para mejorar el dolor, calmar el dolor que siente en los músculos. Alteraciones cognitivas y del comportamiento, más la irritabilidad se nota mucho en la anemia ferropénica. Y otras que también voy a encontrar, por ejemplo, en la anemia ferropénica, en la anemia megaloblástica, no solo en anemia ferropénica, pero más frecuente, puede presentar también aquí en la anemia ferropénica, pero no necesariamente. La odinofagia, la platoniquia, fisuras labiales, coiloniquia, atrofia de papilas, donde deja marcado los dientes a los costaditos, puede haber una glositis, aunque no es muy característico de anemia ferropénica. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Transfusión de sangre? No, porque debo darle el hierro y la transfusión simplemente me va a tapar la anemia ferropénica y el paciente probablemente no entre al tratamiento, así que no se debe transfundir, a menos que el paciente tenga una anemia muy sintomática que puede causarle la mortalidad, inestabilidad cardiovascular, pérdida de sangre continua y excesiva que necesita transfusión o requiera una cirugía inmediata. ¿Cuál es el tratamiento que se debe iniciar? Lo primero, la dieta, ¿ok? La dieta hay que cambiar, o sea, hay que cambiar el chip del paciente. Segundo lugar, puedo usar una tableta diaria de sulfato ferroso o puede ser interdiario. No más de una tableta por día porque ya está demostrado que no sirve de nada. O sea, aunque le das de 2, 3, 4, 6 o 7, va a absorber la misma cantidad que le dieras una tableta por día. Endovenoso siempre en cuando hay intolerancia bioral o requiere una operación o hay pérdida sanguínea crónica, ¿no? En esas situaciones puedo usar el hierro endovenoso. La anemia megaloblástica es la más característica de las anemias macrocíticas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Un problema de alteración en la síntesis del DNA. Por eso es que es macrocítico, con harto citoplasma. Por eso son los glóbulos rojos grandes. Debo recordarme que cuando yo diagnostico una anemia megaloblástica, sea por deficiencia de B12, hay una anemia o hay otra causa detrás de esta deficiencia de B12, que puede ser por déficit de aporte, puede ser por mala absorción porque hay un déficit del factor intrínseco y eso puede deberse a una anemia perniciosa, una gastrectomía o ausencia congénita de factor intrínseco. Entonces, si hay una ausencia congénita de factor intrínseco, obviamente, ¿dónde va a ser la presentación inicial de la anemia megaloblástica? Pues desde que es niño. Afección de hilio terminal porque hubo una resección, hay una enteritis regional o el paciente sufre de sprue. También puede que esté tomando medicamentos como neomicina, colchicina o hay algún otro tipo de infección que esté afectando a nivel del estómago, ¿no? O también a nivel del ilium. Si el problema es por déficit de ácido fólico, puede ser por déficit de aporte. En casos de la paciente puede estar embarazada o está lactando o tiene un cáncer, malabsorciones, interacciones con fármacos o alcohol. ¿Ok? Entonces, no solamente me quedo en el diagnóstico de deficiencia de B12 o ácido fólico, tengo que buscar cuál es la causa de esa deficiencia de B12 y ácido fólico. ¿Ok? Obviamente la sintomatología de mi paciente va a darse ¿por qué? Porque
las funciones, dentro de las funciones de la B12 es regular el DNA, mantener las neuronas, controlar el nivel de homocisteína, regular formación de eritrocitos. Entonces, por esto principalmente es que yo voy a tener un compromiso neurológico dentro de la clínica de mi paciente. El ácido fólico, ¿qué hace? Es un cofactor de la biosíntesis de ácidos nucleicos también, metabolismo de purinas y aminoácidos, maduración y proliferación celular, previene el defecto de desarrollo del tubo neural, también por eso voy a tener sintomatología. Entonces, ¿quién va a tener más compromiso o síntomas neurológicos? Pues el que tiene deficiencia de vitamina B12. ¿Cuál es el cuadro clínico de la anemia megaloblástica? Va a haber un fracaso hematopoyético, y al decir fracaso hematopoyético significa que va a tener pancitopenia, ¿no? Obviamente se caracteriza por la anemia. Alteración a nivel del epitelio, que va a tener glositis atrófica, que esto es más característico en la anemia megaloblástica, este tipo de lengua, que es una lengua lisa, despapilada, dolorosa, va a perder puede ser total o parcialmente el sentido del gusto, sensación de quemazón en la lengua. Trastornos neuropsiquiátricos se van a dar por la desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. Otros síntomas más que yo puedo ver es una piel seca y podría ser amarillenta si tiene bilirrubinas incrementadas. Voy a ver la ictericia leve, que a algunos puede pasar desapercibido. La glositis que ya les mencioné, cuadros de diarrea y dispepsia que se va a dar en estos pacientes. ¿Cuál debe ser el tratamiento? Si es por aporte, pues corrijo la dieta, le doy cianocobalamina. Si es por deficiencia de folatos, igual corrijo la dieta, le puedo dar suplementos de ácido fólico. Y si el motivo de la anemia megaloblástica por deficiencia de B12 es la anemia perniciosa, en esos casos sí tengo que darle vitamina B12 intramuscular. En algunos casos se puede usar endovenoso, pero lo mejor es darle intramuscular. Obviamente, si hay plaquetopenia, pues le doy endovenoso hasta mejorar las plaquetas y después ya le paso intramuscular. La indicación es una ampollita diaria por una semana, posterior a ello le doy una vez por semana, y ya cuando tengo normal el hemograma, le dejo una ampolla por mes de por vida para evitar el problema de la anemia de la pancitopenia. Y la última anemia es la anemia por enfermedades crónicas, que es la primera de las causas de las anemias normocíticas. Esta es la única anemia donde yo voy a solicitar un montón de exámenes, porque si no tengo un antecedente de una enfermedad crónica, tendría que estudiar qué enfermedad puede tener este paciente que le esté causando una anemia normocítica, ¿no? Y pues ahí le evalúo a nivel renal. Para ello le pido perfil hierro, ácido fólico, vitamina B12, o sea, todo el perfil hierro, ácido fólico, vitamina B12, perfil hepático, tal vez hormonas tiroideas, proteinograma electroforético, virales, marcadores autoinmunes, algunos imágenes pida todo, voy pensando, ¿no? A ver, puede ser combinación de deficiencia de vitaminas, podría ser. Allá, entonces le pido perfil hierro, ácido fólico. Al examen físico también me va a ayudar a considerar que puede ser una hepatopatía, ¿cierto? Entonces le examino. Si hay algún signo por ahí de hepatopatía, bueno, también le pido un perfil hepático. Avanzo primero eso. Si todo me sale negativo, bien, avanzo con lo siguiente. Puede ser una enfermedad endocrinológica o puede ser una enfermedad viral. Allá, entonces le pido, a ver, pienso los virales primero. Va a ser que es un VIH y me estoy pidiendo muchos exámenes. Le pido los virales. VIH. Ahora, hepatitis B, hepatitis C también tiene un poco de clínica, el examen físico, palpación de hígado, un poco las mucosas también. Entonces, también dentro de los antecedentes, su vida diaria, ¿no? Como sus hábitos, ¿no? Tiene hábitos nocivos o no tiene hábitos. Entonces, eso también me va a ayudar, ¿no? Entonces, ya voy disgregando exámenes. Primero pido este grupo porque
quiero descartar esto, esto. Todo sale negativo, avanzo con lo siguiente. Pero lo primero que tal, lo que le pedí, uno de ellos me sale positivo, allá me quedo ahí. Entonces, de esa manera se avanza en los pacientes con anemia por enfermedades crónicas. En estos pacientes van a tener problemas de eritropoyesis que va a estar disminuido. Entonces, hay una producción insuficiente de eritropoyetina y mayormente voy a ver eso en insuficiencia renal crónica. Y una creatinina me bastaría para la clínica, también me ayuda, la coloración de la piel me hace sospechar en una IRC. Y una creatinina, dosaje de urea nitrogenada también me va a ayudar para el diagnóstico. Puede ser por hormonas tiroideas, obviamente el dosaje me ayuda, o andrógenos, ¿no? Va a haber un bloqueo del hierro porque va a haber incremento de leptacidina. Entonces, ¿qué implicaría? Que yo diagnostique, si aún no tiene diagnóstico de alguna enfermedad crónica, y controle esa enfermedad crónica para que este bloqueo de hierro disminuya. Si ya tiene un diagnóstico de enfermedad crónica, entonces lo que tengo que pedir, o depende de qué especialista esté a cargo, pedirle que maneje mejor la enfermedad crónica para que baje el bloqueo de hierro, y con eso también mejoraría el nivel de hemoglobina. Ahora, ¿qué puedo dar de tratamiento a estos pacientes? Puedo dar, dependiendo de lo que tenga, darle eritropoyetina, puedo darle hierro endovenoso, ¿no? Dependiendo de lo que me salga. Pero mayormente a veces ellos necesitan eritropoyetina para mejorar la producción de los glóbulos rojos. Pero no es estándar para todos. O sea, tendría que ver todos los exámenes y llegar a qué enfermedad crónica me está produciendo la anemia. Y la anemia aguda mayormente se va a dar, ¿no? Va a haber de por sí ya aumento de los reticulocitos, porque la médula ósea responde normal. Le puedo ayudar con un poco de eritropoyetina, también un poco de hierro. En estos casos sí podría ayudarle. Entonces, por ejemplo, tras el parto se sugiere un suplemento de hierro oral por al menos 2 meses para ayudar al paciente, a la paciente, ¿no? Porque va a estar lactando, ha tenido ya un uso excesivo de hierro durante el embarazo. Entonces, va a ayudarle con un aporte de hierro bioral. Podría mejorar y evitar que caiga en la anemia, y si ya tiene anemia, mejorar esos niveles rápido. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de nuestra clase? La conclusión es que la anemia es un trastorno frecuente que ustedes van a enfrentar en la práctica clínica diaria ya desde que salen a su serum, y sabemos que existen diferentes causas y entonces tienen que aprender a manejarlas. Probablemente al inicio no van a tener un hemograma que les ayude, pero la teoría de saber a qué grupos poblacionales es más frecuente esta anemia les va a ayudar a al menos tratar de dar el tratamiento más idóneo para ese paciente. Y si ante la duda, pero con conocimiento más claro, pueden referir al paciente, ¿no? A un establecimiento de más nivel. Existen grupos expuestos a mayor riesgo de desarrollar, por ejemplo, mujeres en edad fértil, adultos mayores, pacientes con comorbilidades. Entonces, también por eso es importante manejarlos a tiempo y de manera adecuada. Resulta fundamental estudiar la etiología, ya que la anemia está asociada a morbimortalidad y los tratamientos varían según la causa. El paciente puede morir, entonces hay que ser conscientes de desarrollar o estudiar. Se logra una buena aproximación inicial al diagnóstico si somos capaces de recoger la valiosa información que nos entrega el enfrentamiento clínico. ¿Qué significa? Que deben de hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Pero el examen físico lo van a hacer mejor si han sacado una muy buena información en la anamnesis. Si esta anamnesis es rica en información de signos y síntomas, van a poder realizar un buen examen físico. Y estas dos me van a dar un 80% del diagnóstico. Y ese 80% se vuelve en un 100% solamente para confirmando con su examen de laboratorio, dependiendo de lo que sospechen. ¿Ok? Entonces, no es que el examen de laboratorio
sea el 80% del diagnóstico. No es así. Hoy en día, los médicos que están saliendo, la mayoría están saliendo con la formación de que el examen de laboratorio es el 80% y su anamnesis y su examen físico es el 20%. Por eso es que están dando malos diagnósticos, malos manejos y el paciente nunca resuelve su problema o muchos llegan a fallecer, ¿no? Entonces, consideren esto. La anamnesis, examen físico es el 80%. ¿Bien? Nada más, esas serían las conclusiones de nuestra clase de hoy. Listo. Si tienen alguna pregunta, un par de minutos para despedirnos. ¿Alguna pregunta? Claro, doctora. Ok. Nada, entonces. Listo. Es importante que después de la clase vuelvan a leer todo el tema, pero no de las diapositivas, sino de su libro. Les recomiendo de Farreras porque se puede entender mejor. Igual tiene completo para que completen los conocimientos, porque esto es solamente un resumen. ¿Vale? Listo, nos despedimos por hoy hasta nuestra próxima clase. Buenas noches con todos. Gracias, doctora.